de la reunión. Ujú. Bueno, retomo donde estaba, que se nos cortó como siempre, nos queda corto. Me parece muy importante, como decía, que se aclare bien esto, que cuando la institución escolar, sea cual sea, está notificada de una prohibición judicial de acercarse cualquiera de los dos progenitores, ya sea la mamá o el papá, o cualquier otro familiar del niño, niña o adolescente, si tiene esta prohibición y llegó a manos de la institución, tiene que haber llegado a manos de la otra persona, ya sea por notificación que se le hace al abogado dentro del expediente y el abogado se lo hace directamente a su cliente, o ya sea porque si se realizó una denuncia de violencia intrafamiliar y se excluye a una persona del hogar o se excluye la posibilidad de tener un vínculo con el niño, eso también se le notifica por medio, por ejemplo, de la policía en este caso. Son diferentes sectores los que van a notificar, pero siempre el colegio tiene que tener muy en claro que no es el responsable y tampoco ponerse la mochila de tener que notificar a la persona, porque si hubo una situación de violencia que llegó al extremo este de excluir al niño o niña de un contacto con esa persona, que es un derecho que tiene el niño, niña, adolescente, un derecho humano, un derecho de la niñez a tener ese contacto. Si se le sacó ese contacto es porque hubo una situación grave que hay que preservar en principio. Y los comunicadores tienen que ser los efectores que dieron esa medida. Eso es muy importante a tener en cuenta desde los colegios y está muy bien, Ariadna, que lo hayas traído acá para que nosotros también podamos dejar este tema un poco más clarificado, porque es como decías vos, me parece que falta un montón de comunicación, de capacitación a los maestros para que ustedes puedan llevar adelante su tarea y no se pongan esta mochila tan grande y tan grave, porque también esto lleva a que si la persona es violenta, va a tener situaciones de violencia dentro de la institución o con quien le comunique y le lleve esto. Y es peligroso para todos. Claro, eso por ejemplo nosotros no lo sabíamos. Sí, se buscan, por ejemplo, ahora a partir de lo que pasó de Vanessa Castillo, que fue una docente que por denunciar a un familiar, eh, no recuerdo el vínculo, de una niña que la abusaba, terminó siendo muerta por el abusador a la ¿No? salida Claro, de la escuela. claro. Exacto. Eh, entonces, Ariadna, bueno, acá a eso preguntan, sí, acá hacen una pregunta. En sí. el caso que estás relatando, ¿no es cierto? Llega un oficio judicial, vamos a poner los nombres jurídicos, un oficio emitido por un juez en algún juicio posiblemente de violencia familiar. Y entonces acá preguntan, una vez que la escuela recibe ese oficio, a partir de ese momento, ese niño debe ser retirado. ¿Cuál es la estructura de la escuela? ¿Debe ser retirado por secretaría o puede salir con todo el grupo, como General- hacen todos los niños? generalmente, generalmente lo que hacemos son salidas diferenciadas en la escuela y yo veo que protocolarmente se está ampliando mucho lo que es el uso de los espacios. Entonces, generalmente cuando son niños que están transitando por las instancias judiciales, lo que hace es, siempre se le avisa que venga el mismo familiar a retirar. Si no puede retirarlo, se manda por cuaderno de comunicaciones, que sigue siendo una vía fantástica porque deja todo por escrito, eh, el nombre, apellido y documento de la persona que venga a retirarlo y el niño espera en dirección.
cuando la mamá o tía o hermano mayor de 18 años viene a retirarlo, se los entrega. Si es una persona que nosotros no conocemos, se le pide el DNI. Y el DNI debe coincidir con los datos. Obviamente nos fijamos en la foto, ¿no? Y debe coincidir con los datos que mandó la mamá. De otra forma, no. Nos estamos manejando así de hace bastantes años ya, porque ha sucedido en la puerta de las escuelas, porque la que estoy yo ahora no es la única, donde, por ejemplo, fue a buscarla la mamá y la madrastra. Entonces se arman situaciones en donde uno siempre trata de no exponer a los chicos. Pero en esos Entonces, casos no habría una orden judicial. no, pero en el Ok, caso de las órdenes judiciales, sí, pero yo ya traigo a colación esto porque antes sí era como que salíamos todos, ahora no, ahora vamos saliendo por está grado claro. y los papás ya saben que primero son los de primer grado, segundo, tercero, hasta sexto. Y se los hace entrar a los padres hasta el hall y uno ya los conoce a los padres. Y si es otro niño, por eso también es súper importante llevar el registro en los cuadernos de comunicación. Si es otro niño que viene a buscarlo, no sé, o el primo, siempre tiene que ser mayor de 18 años, no se pueden ir Claro, con otros adolescentes, por una cuestión bien, de protocolo. Así que bueno, bien. en el caso este funciona así. Nosotros Bueno, ya sabemos quién es la persona que lo va claro, a esto que retirar. señalaba Estefanía es muy importante que lo conozcan los compañeros y compañeras docentes, porque una restricción de acercamiento es una medida que se toma cuando hay una denuncia por violencia familiar, generalmente, o algún tipo de violencia. Ahora bien, la restricción de acercamiento no es gratuita. Generalmente el juez dispone que no se acerque ni a la casa, ni a la mamá, ni a los lugares que frecuenta. Algunas veces dice prohibición de acercarse a 100 metros de la casa, del lugar donde la mamá trabaja, del lugar de la escuela. O sea, es muy importante que ustedes sepan que no lo pueden recibir en la escuela mientras el niño está en la escuela. Lo quieren citar porque ustedes quieren hablar, etcétera, etcétera, porque el padre dice o la madre dice que no sabe, no hay drama, no se corta el diálogo, pero en contraturno, porque generalmente las prohibiciones tienen a veces una restricción de acercamiento en metros y a lo mejor de manera digamos, con ignorancia, porque ustedes no lo saben, están infringiendo una orden judicial. Y eso es un delito. Se llama desobediencia a una orden judicial. Entonces es muy importante tener, digamos, los efectos de armar estos protocolos de entradas, salidas y reuniones de padres, tener presente esto. Por eso lo importante que serían capacitaciones constantes para que nosotros, los abogados de niños, o para que instituciones como las universidades, como decía Liliana, tengan un acercamiento más próximo a las instituciones escolares. Y como hablamos siempre en este espacio, que estos protocolos y este tema administrativo sea siempre antes de que sucedan estas cosas, que ya se prevenga antes del hecho. Bueno, y ahí participo también, ¿no? Independientemente de esa necesidad de formación a esas instituciones escolares, centros escolares, el decir que una de nuestras funciones como herramientas jurídicas es el dar, ¿no? Sin, sin ninguna intención de capacitar, porque no tenemos la posibilidad de capacitar, pero sí la de informar, formar respecto a esos aspectos que nosotros somos conocedores de nuestras materias y trasladar pues, a toda la gente que nos escucha estos conocimientos para que ellos puedan saber cómo está la cuestión
hoy en día, sobre todo relativa a menores, niños y adolescentes, niñas, para protegerles. Ni más ni Sí, menos, para protegerles, para sí, protegerles. ¿Mm? sí. Simplemente era dar ese pie, ¿no? Que también un papel que nosotros tenemos como herramientas jurídicas es la de informar, transmitir esos conocimientos, ese estado actual de la materia, de nuestro entender y saber, para que también personas no expertas, legas en nuestro conocimiento, puedan entender, puedan actuar, puedan asesorarse de una manera adecuada. Y ya nada más, yo por mi parte, simplemente dar esta puntualización. No, no, está bien, es perfecto eso, ¿sabes por qué, Merce? Mira, el otro día hablábamos con mi hijo, por ejemplo, que los Ujú, niños y los adolescentes en su formación tienen una escasísima información jurídica. ujú, Creo que hay una sola materia que en algún momento se llamó educación cívica, después estudio de la realidad social argentina y después, bueno, no sé, que va cambiando permanentemente de nombre porque tiene una fuerte connotación política, pero no política partidaria, política en el sentido de difusión de derechos. ujú, Entonces, esa falta de mirada de derechos y del abordaje de las cuestiones de la mirada de derecho directamente con el sujeto de derecho es simple. Es muy necesario que los chicos sepan que hay una convención que protege sus derechos, cuáles son sus derechos, qué necesidades satisfacen sus derechos. Y yo personalmente sigo sosteniendo que la escuela, y tanto a nivel inicial como a nivel primario, como secundario, y obviamente la universidad, son privilegiados para abordar esa tarea de informar. Claro, estoy por responder, no sé si ya terminó Liliana. No, no, dale, dale. Estoy por responder a Ana que me envió preguntas al chat. Sí, Ana Sí, pregunta, entonces, ¿se le debe notificar al docente? Dice sí, sí, ella. sí, sí, ¿Estas sí, notificaciones son de tipo sí, sí, reservado? sí, 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 son de Son de tipo, tipo reservado, sí, pero la sí, escuela tiene que saber. sí, todos, a todos los docentes, porque cuando uno está en la escuela, lo que decimos es que todos son nuestros. Eso es algo que se dice. Todos son nuestros niños, niñas y adolescentes. Si justo, no sé, la docente tuvo algún inconveniente con otro niño por algún conflicto, ¿no? Dentro de la convivencia del aula y justo llegó la mamá, nosotros ya sabemos que el protocolo que esa mamá de ese niño debe pasar a dirección y se lo entrega ahí. Si hay alguna observación, se le hace, por ejemplo, con respecto a lo conductual siempre. Si presentó alguna emoción distinta a los otros días, entonces, bueno, siempre pensando en el bienestar de ese niño, niña y adolescente, y se da esa charla entre adultos, nunca, nunca enfrente de los niños. ¿Sí? Eso es Sí, o sea, en algo que una yo, reunión aparte. exactamente, eso es lo que yo siempre sostengo, igual que cuando se habla de los niños, no delante de ellos, no delante de Claro, ellos, bueno, siempre. ahí yo estoy viendo el protocolo que vos nos dejaste y Sí, precisamente eh, este, una de las cosas que señala son la realización de reuniones con los progenitores, pero con los progenitores, digamos. Entonces yo me hago esta pregunta, porque vos muy bien también como decís, como docente, está de acuerdo con eso. Y yo me hago esta pregunta. ¿Quién escucha al niño? ¿Cuándo se escucha? ¿En qué entorno se lo escucha? ¿Lo escucha el socioeducativo? ¿Lo escucha la escuela? generalmente los espacios simbólicos que hay es el juego.
en el juego sea, no hay un juego para cierta edad, si bien por ahí a partir de los 8 años ya es más reglado, pero el juego, el jugar por jugar en estos espacios simbólicos, eh, en estos, digamos, en el compartir diario, eh, y no estoy hablando de un rango etario en particular, se crean las condiciones para que pueda hablar, pueda contar. Entonces nosotros ofrecemos esa escucha. Muchas veces no pueden contar en casa porque no se lo escucha. Entonces, bueno, siempre las privilegiadas y los privilegiados que estamos en educación, prestamos ese oído para ir detectando ciertas Si entiendo cosas que bien, nos. usan el juego como herramienta para que el niño se Exactamente, exprese. pero juego, o sea, juego no un espacio donde decimos, no, vamos a jugar. Si bien hay tiempos, ¿sí? Pero por ahí en el interactuar del mismo aula, cuando hay grupos que están terminando una actividad o para cuando hay niños que están terminando, sobre todo en los primeros ciclos, que para que comprenda Marcela, eh, va desde los 6 hasta los 8 años, el primer ciclo. Mercedes, de 6 a Ah, 8 años Mercedes, es primer ajá, ciclo. perdón, Que acabe, que ajá. acabe, que acabe. De 9 hasta los 12 no, de 9 a 11 es segundo ciclo y a los 12 es tercer ciclo. Los espacios bien separados están en primer ciclo. Entonces, bueno, pues vamos, el que va terminando de sus actividades puede ir al rincón de la lectura, puede ir al rincón de. Y por ahí en un momento siempre queda, por ejemplo, algún niño o niña que pone todo su esfuerzo en terminar y el resto nos vamos a jugar. Y el trabajo de estar sentados en el piso con ellos, contándole cuentos, cantando, surgen estas conversaciones donde te dicen, y mi mamá ayer se vio con 2 novios. Y ellos lo cuentan con naturalidad. Yo estoy contando casos así que me ha tocado. O mi papá ayer trajo a su novia nueva. Digo, entonces vos estás viviendo con tu papá ahora sí, porque mi mamá no está más. Bueno, y yo sigo jugando, o sea, como que nada pasó. Y uno Ariadna, sigue ahora tengo una jugando. pregunta. Sí. Cuando en ese entorno, porque me ha pasado, en ese entorno que vos decís, una niña o un niño dice, por ejemplo, mi papá me pegó, o como me pasó una vez con uno de jardín que tenía un montón de marquitas. Le digo, mi amor, ¿qué es eso que tenés en los brazos? Dice mi hermano eso que juega conmigo. ¿Y cómo juega tu hermano? No, dice, me apaga el cigarrillo en el brazo. ¿Qué hace el docente con ese relato? Bueno, primero un acta en los tiempos que disponemos. Ese acta se lo eleva a dirección y se realiza la primera entrevista con la familia. Después de ahí, de las entrevistas, por ahí hay familias que vienen, si se los llama 3, 4, 5 veces. Si la supervisora eh, observa que es un caso complicado, se acerca a la supervisora y puede ser que también, si está disponible, se acerca a alguien del equipo del equipo Sí, socioeducativo para evaluar la esto que dice situación. Ariadna es muy importante, se acerca, porque los equipos socioeducativos, Mercedes, no están en las escuelas. Los equipos educativos están en los ministerios, en las diferentes oficinas, y fíjate que llegan a través de toda esta cosa piramidal. El docente, el directivo, el supervisor, el socioeducativo. Si alguno en esta pirámide decide que el caso no sube,
Nos encontramos muchas veces con casos irresolutos, ¿eh? Pero un momentito, yo quería preguntar también, perdonad, ¿no? Pero es mi ignorancia. En el caso de que este niño, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, Sí, perfectamente. En el caso de que este niño, en ese contexto de juego, cuenta a la profesora que uno de los hermanos mayores, o el padre o el tío, con un cigarrito, ¿no? Con la parte incandescente del cigarrito, le produce esas quemaduras, debe de haber algo mucho más rápido que comunicar al director del colegio. Está el denunciar, ¿no? El denunciar el hecho. Bueno, ese Eh, es todo un tema el que vos decís, porque Ujú. en ese caso que me tocó personalmente, Sí, no tuve ninguna posibilidad de hacer ninguna denuncia. Es decir, quedó, como dice Ariadna, el acto y la presentación ante el cuerpo directivo, y el cuerpo directivo, como esto es jerárquico, me prohibió que hiciera alguna ujú. presentación de tipo individual. bueno, yo eso ya lo desconozco, ¿no? Porque estarán No, para que vos claramente. veas Claro, no, cómo no, claro, esto porque es habrá a lo mejor administrativo. Esto en es el Código administrativo. Penal, ¿no? De argentino, en el Código Penal, cualquier artículo que ponga, que diga que quien por cualquier motivo tenga conocimiento de Sí. que se esté llevando a cabo un hecho delictivo, está obligado a denunciar. Nosotros lo tenemos, así es. Y Entonces, justamente todo lo que el estamos en contacto con niños claro, estamos obligados. claro, Y sin obligado a embargo, vos denunciar. El vas a la profesor, fiscalía y no te la toman. No te ah, toman la no, denuncia en fiscalía. claro, pues ahí yo considero que ya no es un problema que tiene el profesor, porque la opción de No, no, denunciar no. la tiene y Claro, debe claro. de denunciar para evitar incurrir en otro hecho delictivo de no comunicar algo que está ocurriendo. Entonces, yo ya no sé cómo, por qué esa situación de ruptura, de imposibilidad de poder formular esa denuncia de que, señores, está ocurriendo, miren a ver qué es lo que está Es muy pasando y por importante qué lo que tiene que vos pasar decís. a esas instancias superiores, y que a lo mejor en un paso medio queda cortada esa Es muy comunicación. importante lo que vos decís, porque ahí es cuando se resquebraja el sistema. Y ahí Claro. eso viene de la mano de la falta de acceso a la información pública, que hay una ley también, Uh-huh. y que no se cumple. Entonces, lo que pasa es que uno quiere averiguar, por ejemplo, de que anotició esto al colegio o anotició al ministerio de un hecho, y no quieren pasarte la información cuando vos, si hiciste tu presentación y estás como parte, tiene que ser una información que circule entre las partes por lo menos. Obviamente Sí. que no públicamente a todos, sino que este acceso a la información quiere decir que las partes tienen que poder acceder y conocer cómo está el hecho y cómo es la trazabilidad. Steffi, estás hablando de un proceso judicial. Sí, 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 No, sí, no, sí, sí. también un Fuera. administrativo. También el Ah, bueno, no, procedimiento administrativo, administrativo tiene que hacer lo mismo y no lo hace. Claro. Claro, que eso es justamente lo que me pregunta Patri. Me dice, y pero yo digo, me dice, ¿cómo pido a la escuela? Y vos tenés que presentar nota y ver, a ver en dirección si te puede mostrar todas las actas o Ujú. todo el seguimiento. Y si no me lo quieren dar, y bueno, digo, ahí yo ya no sé. Son Ariadna eso, usa la palabra Ahí. correcta. Es Ujú. discrecional. Ahí Es no tiene que discre- ser discrecional, sino que tenemos una ley de acceso a la información que es acceso a la información pública, pero en realidad en estas circunstancias, si vos sos parte, tenés que tener acceso a esos expedientes. Tanto en lo judicial no sucede porque nosotros tenemos acceso como abogados, partes litigantes, si estamos acreditados como parte, podemos ver cómo va un proceso. Es más, ahora que lo tenemos online, podemos verlo y seguirlo online. Pero en lo procedimental, en lo administrativo, hay pocos que cargan este tipo de denuncias,
también el problema viene desde las mismas instituciones escolares que no quieren llevar esto al ministerio porque tienen problemas desde la institución o no quieren hacerse cargo del problema. O tienen miedo Entonces, a las o tienen familias. miedo o no quieren desprestigiar a la misma institución con un caso de abuso que tal vez no fue dentro de la institución, pero sienten que es un desprestigio, entonces tampoco lo llevan, y uno no tiene posibilidad de verificarlo, ni tampoco de acercarse al ministerio para llevarlo adelante por uno mismo. Entonces ahí creo que hay una falencia en eso, Bueno, y una de Claro, todo. falencia, como tan muy bien dices, Estefi, muy importante, porque eso no debería de ser ningún tipo de traba en una administración de justicia moderna, ¿de acuerdo? Claro. Eso hay que evitarlo, en el Ana que hace una de la observación manera y, que haga falta. perdón, Claro, Mercedes. no, no, solamente quería decir eso, en el que la labor de todos vosotros y de todos los que conocen hechos que pudieran ser delitos, el comunicarlo y tener esa facilidad de poder comunicar para que la autoridad judicial pueda investigar ese hecho. Quien Ujú. Bueno, corresponda tenga que investigar y ver exacto. si realmente es un hecho delictivo o no lo es. Sí, No debe de haber esas trabas. sí, Pienso, sí, pienso. sí. Sí, Ana relata acá que tuvo que hacer entrevistas para presentar un trabajo de campo y en esas entrevistas le dijeron que luego de la intervención escolar, los padres cambiaron a los niñitos y ahí cesa la protección hacia esos niños. Entonces ella pregunta, ¿cómo se sigue esa intervención protectora de los niños en riesgo? ¿Se pierde Eh, todo lo trabajado? no, Y no, no. a veces sí. A veces sí, pero a veces no. Se continúa el registro de los niños a través de una plataforma que es SIGAE, donde uno puede ver a ver si ese niño está concurriendo a la escuela. Se realizan las intervenciones del equipo interdisciplinario quienes llaman a los directivos. De hecho, me han llamado a mí por él varias veces, luego que había dejado la séptimo grado. eh, y se hace, se debería, así voy a usar esa palabra, se debería hacer el seguimiento. Se Porque debería. no Claro. se debería. Muchas Te veces no se estoy hace. Yo creo, contando que justamente se perdieron dos, los perdió niñez. Si los pierde un padre, le ponen una medida de protección excepcional. Ahora, si los pierde niñez en el marco de una medida de protección excepcional, ¿quién protege a esos niños? Nadie. Nadie. debería hacerse el seguimiento desde los primeros años de escolarización, 3, 4, 5, hasta la secundaria. Se debería. Se En debería. muchos casos Bueno, a mí me funciona, en duele en muchos el casos no. alma tener que comunicarles que hemos agotado la segunda reunión. Queda un minuto, así que voy a cortar el registro grabado. No se vayan.